1810, la violencia de la Revolución de Independencia, ¿no? 1910, pues, ¿no? La violencia de la Revolución Mexicana. ¿Qué va a pasar en 2010? Pasó el 2010 y no hubo esa explosión. Pero ahora, como lo dice Toño, es una perspectiva muy interesante, porque si lo vemos hacia atrás, sí hubo una violencia tremenda. Sí se puede calificar de una verdadera guerra civil. El gran tema del 2010 es la confrontación entre un ambiente festivo y la realidad que estábamos enfrentando. Porque había una insistencia en todas las plataformas narrativas, llámese partidos, gobierno, medios de comunicación, que nos estaban llevando hacia decir que es un gran año, es un año que debemos de conmemorar lo que somos, cuando al verte al espejo encontrabas que lo que eres o lo que éramos en ese momento no era agradable. Y yo creo que lo que vimos en el 2010, de alguna forma, es la construcción de múltiples narrativas, la construcción de la narrativa del regreso del PRI al 2 años después, la construcción de un movimiento independiente por parte de López Obrador, que se va a construir y a consolidar en el 2011 como movimiento, que lo acompaña en la campaña electoral del 2012, y una narrativa destructiva dentro del PAN, que no les va a permitir conciliar sus diferencias y que los va a llevar a la autodesintegración. Décima primera estación de este recorrido, aquí en Arramesta 25, los relatos del primer cuarto de siglo. Hermano, ya se nos llegamos a cumplir la primera década de este recorrido. ¿Cómo estás, Isaac Puertos? Muy bien, hermano, gracias por la bienvenida. Excelente día mañanero. Híjoles, una década, es una unidad clave, para hacer un alto, reflexionar lo que ha venido desde antes hasta el presente, tanto históricamente, socialmente, individualmente. En una década pasan un chorro de cosas. Digo, nosotros ya cumplí 10, ya cumplí 20, ya cumplí 30, 40, siempre se celebran esas cosas. Pero también en una década puede haber muchas transformaciones, muchos cambios de paradigmas, ¿sí? Pueden surgir nuevas tendencias y hoy precisamente vamos a reflexionar esos puntos a partir de las contribuciones de nuestros excelentes invitados este día, hermano. Así es, querido hermano. Como lo hemos venido diciendo a lo largo de cada uno de los episodios de este proyecto Narramesta 25, nosotros tomamos en cada episodio, sabemos que cada año surgen y se presentan acontecimientos muy relevantes, desde luego, eh, hechos a nivel nacional, internacional, que son determinantes, y desde luego agotarlos todos en un episodio resulta complicado, y de ahí que nosotros estemos tomando de manera honestamente muy aleatoria, y también considerando los comentarios que ustedes muy bien nos hacen llegar a través de, sobre todo de aquí de YouTube y en Spotify, ver de esos acontecimientos cuáles son verdaderamente significativos, que representaron algo y que llegan sobre todo hasta nuestros días. Entonces, aquí en este año 2010, reitero, ocurrieron muchísimas cosas, pero queremos tomar como pivote, como detonante, que fue el año en el que, pues, se celebró, se conmemoró el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución. Y esto nos da pie a reflexionar por las historias o la historia de país, ¿sí? Es decir, ¿cuál es esa narrativa, cuál es esa construcción que, o mitos fundacionales incluso, bajo los cuales nosotros nos tratamos de cohesionar como comunidad, como nación precisamente, pero que justo por la pluralidad política, social,
tienen cierto tipo de movimientos y de asegúnes en los cuales vale la pena explorar. Para ello están el día de hoy con nosotros tres personalidades que la verdad, yo en lo particular, estimo, aprecio, respeto y reconozco mucho, los admiro, porque cada uno de ellos en sus distintos espacios son constructores de narrativa, son gente que analiza la realidad contemporánea, conocen muy bien al país, conocen muy bien desde distintos ámbitos a nuestra sociedad, y a lo largo de toda su trayectoria de verdad han hecho y siguen haciendo enormes contribuciones desde el poder legislativo, desde la parte de las campañas políticas y de los gobiernos, desde la parte empresarial, es decir, conjuntan toda una serie de atributos que de verdad yo en lo particular estoy muy agradecido porque estén con nosotros. Los presento, si me lo permites, hermano, está con nosotros Toño Carranza, Luis Rodolfo Oropeza y Pepe Reyes. Genial que estén con nosotros, muchísimas gracias. ¿Cómo estás, querido Toño? Encantado de participar en este episodio. Mil gracias, Isaac y Alejandro. Al contrario, gracias a ti. Querido Luis Rodolfo, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Alex, pues muy agradecido y pues listo para platicar sobre un año que fue tremendamente interesante y pues bueno, un abrazo para ti, para Isaac, para Pepe y Toño, un placer estar esta mañana con ustedes. Muchísimas gracias, Pepe. Como siempre, mi reconocimiento y un enorme abrazo. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, mi estimado Alex, gusto saludarte, saludar nuevamente a Isaac y el gusto de conocer a Luis y a Toño. Pues aquí estamos listos, amigo. Buenísimo. Si me lo permites, hermano, vamos a comenzar con lo siguiente. Yo tengo la impresión de que podríamos generar una primera reflexión de parte de los tres acerca, en primera instancia, de tratar de comprender en su perspectiva. Y desde luego no se trata de hacer un análisis historicista, historiográfico. No va tanto por ahí, sino más bien entender lo que les significó, lo que hizo significar esta historia de la revolución, de la independencia, particularmente y de entrada, con el régimen del siglo XX. ¿Qué hizo el régimen del siglo XX? Como sabemos, 1929-2000, el PRI en sus distintas facetas, porque desde luego no fue homogéneo de que comenzó a que finalizó su incidencia política, pero trató de construir, de servir y de servirse de una historia muy particular. Entonces, a mí me gustaría, si ustedes me lo permiten, y de nuevo también de manera aleatoria, si me lo permites empezar por ti, querido Toño, que en este sentido, para ti, ¿qué significó la historia para el régimen del siglo XX? ¿Cómo la construyeron? O más bien, todo eso que significó e hicieron significar con sus positivos y negativos. Si nos das una primera reflexión, por favor. Mira, yo te diría que el 2010 es eh, podemos discutir cuándo se inician las décadas, pero sin duda entre el 2010 y los siguientes 10 años vimos tres partidos políticos gobernándonos. Y eso en sí mismo es algo histórico, ¿no? Eh, yo creo que, regresando un poquito al tema de la narrativa, honestamente yo no veo una narrativa única en el 2010. Yo creo que uno de los grandes retos y una de las grandes decepciones para mí del gobierno de la época es que no pudo construir una narrativa. No existe esa reflexión del México que queríamos hacia adelante, del México que queríamos construir. Creo que estábamos saliendo de un año de pandemia, ¿no? De un año donde habíamos decrecido 6 puntos. El 2010 no nos recuperamos plenamente. Teníamos ganas de pensar en otras cosas, pero no creo que el gobierno del presidente Calderón haya aprovechado el momento histórico al que tú te refieres y a la reflexión a la que nos llevaba Isaac. Es decir, a ver, estoy cumpliendo años, de dónde vengo y a dónde quiero llevar al país. Y yo creo que lo que vimos en el 2010, de alguna forma, es la construcción de múltiples narrativas, la construcción de la narrativa del regreso del PRI 2 años después,
la construcción de un movimiento independiente por parte de López Obrador, que se va a construir y a consolidar en el 2011 como movimiento, que lo acompaña en la campaña electoral del 2012, y una narrativa destructiva dentro del PAN, que no les va a permitir conciliar sus diferencias y que los va a llevar a la autodesintegración. O sea, el inicio de la autodestrucción del PAN entre dos corrientes que simplemente no se conciliaban. Yo creo que eso es lo que vamos a ver después, a lo largo de los siguientes años, en la victoria del PRI y luego en la victoria de Morena y luego en la desaparición de la oposición en México. Luis, una primera reflexión sobre esto. Pues muchas gracias. Creo que lo primero que diría es que el gran tema del 2010 es la confrontación entre un ambiente festivo y la realidad que estábamos enfrentando. Porque había una insistencia en todas las plataformas narrativas, llámese partidos, gobierno, medios de comunicación, que nos estaban llevando hacia decir, es un gran año, es un año que debemos de conmemorar lo que somos, cuando al verte al espejo encontrabas que lo que eres o lo que éramos en ese momento no era agradable. Que veníamos ya, como bien señalaba ahorita Toño, pues en una parte final de dos periodos de panismo, de gobiernos panistas que ya estaban en un punto de ocaso, donde ya la expectativa se había agotado, y creo que en este contexto de fiesta y realidad, eh, lo más fuerte frente a lo que mencionabas ahorita tú del anterior régimen, tenía que ver, perdón, creo que se cortó tantito, tenía que ver con que había una gran añoranza con el pasado. O sea, había una gran expectativa con el retorno del PRI moderno, que era una idea que se había construido con muchísima fuerza durante todo ese periodo 2006-2012. Ya había un gran ánimo, entonces las narrativas se iban confrontando. Hablando en lo político, eh, creo que, como bien señalaban, había una gran necesidad de capitalizar por parte del PAN este momento histórico que creo que no se logró. Hubo muchos hierros y ya venía en ascenso pues esta sensación de un nuevo porvenir, pero un poco contradictorio, un nuevo porvenir que venía totalmente del pasado, ¿no? Y pues con el otro carril pues ya traía ahí el hoy expresidente López Obrador pues 4 años de estar de andar caminando en el desierto después de los hechos del 2006. Entonces, solamente para no alargarme mucho, ambiente festivo versus realidad y un año donde se seguía acentuando la violencia y donde la gente difícilmente podía conducirse con un sentimiento festivo ante lo que estaba viviendo México como sociedad. Totalmente, un momento muy difícil como para tratar de inventar o reinventar una historia, ¿no, Pepe? No, pues sí, 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 muy interesante. Creo que ya Toño y Luis ahí pusieron, digamos, cuáles eran las coordenadas, ¿no? De ese momento muy particular, pues que era un doble centenario, ¿no? El centenario de la Revolución y el bicentenario de la Independencia. Y ahorita me acordaba de alguna ocasión ahí en la Facultad de Ciencias Políticas, finales de mediados de los noventas, algo así, que un amigo estaba analizando los documentos básicos del PRI, ¿no? Ya ves que hasta los citaban con mayúsculas, ¿no? Los documentos básicos. Y decían, oye, no manches, dice esto, así como lo presenta en la historia, tal parece que desde Miguel Hidalgo todos eran priistas, ¿no? Ya nomás ahí manejaban la narrativa si eran del sector obrero, popular o no. Y sí, esto viene a cuento porque en 2010 traíamos toda una narrativa de un siglo, como bien dices, desde 1929, de
lo que se puede resumir en aquello del nacionalismo revolucionario, ¿no? Una narrativa donde toda la historia en términos, digamos, historiográficos, pero también políticos y demás, fue construida por el régimen priista, de tal suerte que nos decía, estamos bien, ¿no? En el priismo clásico, ¿no? Entre los 60s y 80s, estamos bien así como estamos. Un pueblo corporativizado, ¿no? Una sociedad corporativizada, un Estado centralizado, un Estado de Derecho que se cumple, pues más o menos aparentando las cosas que no nos desborden la estabilidad, tenemos paz social, etcétera. Eh, y de repente en el año 2000 hubo ya, todos ya sabemos lo que pasó. El PRI deja la presidencia de la República por primera vez y el PAN, viendo en retrospectiva los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, a veces da la impresión de que tal vez ni querían el poder, ¿no? No supieron qué hacer con él en las manos. Y de repente llega el 2010 y yo lo que vi ahí fueron los reflejos más básicos, ¿no? Del régimen panista, en el sentido de que se fueron por la fácil, hablando en el sentido y en esta dimensión de la conmemoración. Exaltaron mucho la cuestión de la independencia y en particular, alguna ocasión Calderón gritó viva Iturbide, ¿no? Lo cual era pues un anatema en el régimen anterior. Tocaba Siendo con que el régimen también, priista, sí. exacto, siendo que también fue un actor importante y central en todo el proceso de independencia Iturbide, ¿no? Y de la revolución se olvidaron. La revolución nada más fue así por obligación, hizo un evento ahí menor Felipe Calderón, Porque además era porque, la no, antítesis del panismo, Pepe. porque era la antítesis del panismo, o sea, no les interesaba la revolución. Y sin embargo, si eh, porque cuando se retoma así, pues son efemérides, ¿no? Más que hechos históricos. Si alguna efeméride marcaba y sigue marcando a la sociedad mexicana, pues es la revolución. Y lo estamos viendo ahora con la narrativa que construyó López Obrador, ¿no? Que retoma mucho de aquello del nacionalismo revolucionario, donde decía nación, donde decía historia, donde decía sociedad, ellos le ponen pueblo, ¿no? Pero es muy similar su cimentación. Y ya nada más concluyo esta parte diciendo eso, efectivamente, ese escaso ánimo celebratorio en el 2010, con lo que decían bien atinadamente Luis y Toño, habíamos salido de una pandemia, recesión económica, inseguridad, era galopante el tema de la inseguridad, y además una polarización extrema, una polarización tremenda, pues, ¿no? Política y social, que era el caldo de cultivo para que el producto que nos queda de aquella conmemoración de 2010, pues sea lo que le llaman la suavicrema, ¿no? La columna que está ahí en Reforma, la verdad, muy fea, nada más, ¿no? Que por cierto, ahí Pepe no se inauguró en el 2010, o sea, acabó entregando hasta el 2012, ¿no? Un golpe fuertísimo. Sí, Así es, también desde la significación de esto que tienen todos al final del día, los gobiernos, y sobre todo cuando se presentan como Estado, pues sus grandes monumentos, que son referentes, sus grandes personajes, esto que bien apuntas, Luis, 2 años después, habla un poco con cierta ironía de cómo un gobierno, de nuevo, o sea, tuvo como todos sus bemoles, sus aciertos, pero como que esta parte de la historia no la tenía o no le interesaba, no estoy muy seguro si verdaderamente le interesaba o tenía que pasar, como mencionas, Pepe, pues, ¿sabes qué? Porque estamos literal 2010. Hubo una intención, ¿lo ven ustedes así como una suerte de intención histórica del panismo de hacer algo en lo particular? ¿O estaban verdaderamente abocados en otra circunstancia más complicada, como bien mencionas, Luis, de una realidad, y que haya sido algo que no penetró en la sociedad de una manera tal, a grado tal, que llegó, les duró literal 12 años? ¿Cuáles vendrían siendo los bemoles del panismo en este sentido, Toño? Mira, yo te diría dos cosas muy rápidamente. En algún momento comentabas, Alejandro, que pues,
fue imposible o difícil para el gobierno quizás tomar esta iniciativa o sacarle provecho. Yo creo que era la gran oportunidad. Ese es el tipo de cosas que uno espera tener. Este es de lo que estamos constantemente pidiendo, ¿no? Dame una excusa válida que me permita no hablar desde la artificialidad, sino desde la naturalidad, desde algo orgánico para posicionar mensajes, para comunicarme, para establecer vínculos emocionales, etcétera, etcétera. Es lo que siempre en la comunicación estamos buscando, ¿no? Y yo creo que la verdad es que el gobierno del presidente Calderón, yo lo considero un gobierno muy mediocre, con gente muy mediocre. Simplemente no entendió la oportunidad que tenía. No creo que haya sido un deseo de dejarlo pasar, no creo que haya sido quizás un conflicto ideológico, quizás la dificultad de decir, "Chin, esto en el pasado ha sido muy priista y ahorita quizás yo de dónde me agarro para darle este sentido más de Estado". Eh, yo creo que, yo creo que la verdad no lo hicieron bien porque no sabían cómo hacerlo. Yo creo que no era más allá que simple incapacidad. Luis, ¿cómo ves? Yo creo que sí hubo la intención, Ok, pensando, de ahí a que se haya podido hacer es otra cosa. realidad, ya Sí, es sí, otra situación. Eh, el presidente Calderón, frente a Fox, eh, era un hombre profundamente, mucho más letrado, y sí de entendía doctrina, claro. sí entendía el sentido histórico de las cosas. Me llamó muchísimo la atención lo que decía Pepe sobre esta parte de independencia versus revolución. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, Calderón tiene una predilección fuerte por los personajes de la independencia y Morelos es su favorito, nada más simplemente por mencionarlo. Y parece que la revolución, justamente por esta parte de que se confronta y que viene el nacimiento de justamente del PNR y después del PRI, que es la antítesis del PAN, que surge prácticamente pues una década después también, pues hace que no veas esa parte, que creo que es un gran error porque los mexicanos no estamos viendo 200 años atrás. O sea, los mexicanos, si de por sí dicen que tenemos corta memoria, pues realmente nuestro referente histórico más rápido y que tenemos más presente es la Revolución Mexicana. Y es de lo que se habla durante justamente todo el siglo XX y aún hoy en el siglo XXI estamos ahí parados. Entonces, vuelvo al punto, yo creo que sí hay una intención, pero ya también hay una incapacidad de poderte subir a esa ola y de tratar de crear y capitalizar una narrativa emocional, que eso yo creo que ya lo tenía profundamente acaparado en su momento, tanto Peña Nieto y el PRI, y un segmento que después ya se volvió más del 50% de la población, López Obrador, ¿no? Porque fueron muy persistentes. Revisaba declaraciones por parte de los actores políticos de aquel tiempo y hay una muy emblemática de López Obrador que dice, México hoy en 2010, reitero que necesita no alternancia, sino transformación. O sea, esto ya existía, digo, no estoy diciendo absolutamente nada nuevo, ya era un tipo que desde ese momento traía muy claro hacia dónde quería llevar su discurso. Entonces, nada más para no ahondar mucho en el asunto, creo que la intención era latente, hubo una altísima incapacidad de lograrlo, no había las condiciones para poder instalar un relato que pareciera interesante y que fuera sustantivo, y esto en el vacío, pues obligó a las personas a buscar algo, porque siempre estamos, creo, en una búsqueda constante de qué creer, qué añorar y qué construir. Y en ese sentido, pues hubo un asidero mucho más cercano que permitía que un movimiento nuevo creciera y se construyera en el país. Antes de pasar a eso, que está bien interesante, hermano, fíjate cómo todo este tema de los mitos fundacionales y de la manera en cómo eso cohesiona sociedades obedece también a momentos muy específicos en los que se aprovecha o no. No sé cómo lo veas. Me parece que sí, sobre todo esta cuestión que mencionan
crear una narrativa que lleve a la cuestión emocional, ¿no? Eso, O eso. sea, porque desafortunadamente vivimos en un país donde la razón está relegada totalmente y bueno, sabemos que esta falacia de llegarle por la cuestión de la emoción, del afecto a los otros es mucho más efectiva y poderosa. Y eso lo supieron muy bien los que ahora están en el poder y tuvieron la tenacidad de ir gota a gota erosionando, la paciencia. Ahora, lo que yo me pongo a pensar con estas intervenciones que tenemos es una reflexión que no me había pasado por la cabeza muy interesante. No se la creyó el PAN. O sea, como decir, te sacas el tigre en la feria y ya no sabes qué hacer con él y no tienes perspectiva como para decir, no, no es este sexenio, nos vamos a quedar 5 sexenios más. Se les fue de las Y manos. que es la idea que ahorita tiene el actual Claro, régimen. El claro, actual régimen sí está muy claro, ¿sí? Es decir, llegamos y no nos vamos en un buen rato. Y claro. en esa idea de futuro, Pepe, no sé cómo veas, pero si algo ha hecho muy bien desde la perspectiva narrativa el actual régimen es justo la construcción de ciertos mitos fundacionales, de la recuperación de la revolución desde cierta también perspectiva, porque si revisamos, hay desde luego vías de comunicación con lo que hizo el nacionalismo. Vaya, el régimen actual es como un eterno retorno del igual, es el regreso del nacionalismo revolucionario dosificado con cierto tipo de ingredientes, pero que sí están pensando en largo plazo, es decir, sí están pensando en que de aquí no nos mueven por lo menos 7, 4, 5 sexenios. Iría un poco por ahí esa intención de aterrizar ciertos aspectos de la historia, convertirlos en narrativa, generar cohesión, y de ahí esa perspectiva de futuro, por lo menos ahorita con el actual régimen, Pepe. Sí, fíjense qué interesante, ¿no? Esta cuestión de la narrativa emocional que mencionaba Luis. Y en el terreno de lo emocional, también ya lo decía muy bien Isaac, en el sentido de que el panismo no se lo creía en ese momento de que tenían el poder de la República, ¿no? Y en el caso particular de Felipe Calderón, yo creo que no solo no se lo creía, sino que experimentaba un sentimiento de culpa, como un sentimiento de impostura, ¿no? Por toda esa narrativa que se hizo del fraude en 2006, que para mí, bueno, yo creo que no hubo fraude, pero sí creo que hubo una elección muy competida, donde se escenificó lo que hoy se llama, o antes se llamaba una elección de Estado, que hoy también las hay, las elecciones de Estado. No hubo fraude, pero sí se logró implantar, no solo por López Obrador, recordemos cómo el PRI le regateó el apoyo y el reconocimiento, ¿no? Hasta donde se pudo a Felipe Calderón. Y ese sentimiento de culpa de Calderón tal vez fue el que hizo que no aprovechara esta cuestión tan poderosa que era la cuestión del bicentenario y del centenario, ¿no? O sea, porque era para agarrar y decir, bueno, tipo un poco como Hegel, ¿no? Todo el espíritu de la historia desemboca hasta acá y es un mandato divino a que el PAN esté gobernando hoy y vamos a solucionar, etcétera, ¿no? Que así lo Y toman todos, si te pones a ver, López Obrador lo tomó así lo así. quieren tomar todos. El Ahora, PRI en su momento lo tomó así. O el sea, PRI era lo un tomó así. mandato divino de que estés ahí y entonces yo digo hacia dónde va. Exactamente. Hegelianos al final del día. Pero como era el polo opuesto, es el polo opuesto de la doctrina del nacionalismo revolucionario, ahí tenían a la mano un mito fundacional, pero que es menos poderoso, que es la cuestión en ese momento absolutamente de moda de la transición democrática, ¿no? Pero la transición democrática, la verdad, mueve poco a la gente, ¿no? O sea, ¿eso qué es, no? Es los mitos de la revolución y el nacionalismo revolucionario que manejaba el PRI eran más poderosos. Lo estamos viendo, bien lo dices con López Obrador, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, eso lo podemos ver ahora, como bien dices, en el tema de la 4T, ¿no? Que sí sabe construir de una manera muy poderosa esa narrativa, muy elemental incluso, ¿no? A Incluso, veces sí. rayando en lo panfletario, pero muy efectivo y efectivamente, a diferencia de Felipe Calderón y el panismo que no se la creían e incluso sentían que estaban usurpando un lugar,
Pues la 4T está construyendo un rage de 1000 años, ¿no? En 1000 años no nos sacan de aquí. Y mínimo al próximo centenario. Sí. Toño, te veo que traes ahí una serie de reflexiones ahorita que te estaba observando. A ver, compártenos, por favor. No, digo, coincido mucho con, bueno, con todo lo que hemos platicado, y la verdad es que es muy enriquecedor porque hay diferentes vertientes. Yo plantearía también algo que estaba ahorita reflexionando, y es la parte de la violencia. 1810 y 1910 se forjan en la violencia, en medio de una guerra civil. 2010 superficialmente no tiene no existe una guerra civil en México, pero sí la hay. O sea, no podemos entender el 2010 sin los 4 años en donde el 2010 en sí mismo era el año más violento que vivíamos. Fue histórica la violencia del 2010. Ahí tenemos el caso de la masacre de San Fernando en Tamaulipas, ¿no? Entonces, creo que el elemento de la violencia y cómo la violencia se torna en contra de los gobiernos en funciones es algo que puede ser interesante también reflexionar. Ahí está también un elemento en donde en medio de esa fuerte sensación y fuerte narrativa del propio gobierno, ¿no? Alimentado por el propio gobierno, pues es difícil salirte de ese remolino, ¿no? Es difícil salirte de eso que has venido construyendo porque todas las mañanas tienes a un capo siendo entregado enfrente de las cámaras de Televisa porque ya lo agarraste. ¿Cómo le haces? O sea, y regresando un poquito a emociones, y esa es otra cosa totalmente distinta, yo lo sé, pero México pierde contra Argentina en el Mundial del 2010. Muchas veces no nos damos cuenta de esas cosas, pero son elementos que detonan emociones. Es la nueva decepción del quinto partido, es este país a dónde va, y muchas veces estamos pensando en las cosas grandototas de la metapolítica y todo eso. Realmente lo que a veces nos alimenta son esas cuestiones muy circunstanciales del día a día, en donde sin duda hay un elemento de desmoralización y donde dices, puta, ¿qué pinche país tenemos? O sea, ¿cómo es posible que no le demos la vuelta a nuestra vida y a nuestra historia, no? Pero se me fue un poquito la expresión, pero pues eso es lo que uno dice después de un partido donde pierdes 3-1 y dices, esta es nuestra historia, punto. Y creo que eso también forma parte del entorno de lo que vivíamos y de lo que hace difícil para un gobierno decir, tomo las riendas, yo soy el mejor constructor de la narrativa porque no tengo competencia, porque controlo los medios, porque estoy... Y sin embargo, no funciona. Es una gran decepción. Ahorita que decías esto de cuando México pierde contra Argentina en el Mundial de Sudáfrica, ya lo veremos en 2012, pero me adelanto un poco. México en 2012 por primera vez gana una medalla olímpica en Londres y va concatenado al tema de el nuevo PRI, es decir, la idea de un nuevo México, ¿sabes? Entonces, cómo todos estos elementos dentro de lo social, en lo que se involucra desde luego lo deportivo y que en México tiene y tenemos en el fútbol una raigambre sustantiva, pues interviene, como decían, en el ánimo. Tú, Luis, que eres verdaderamente un constructor de narrativas también desde las campañas políticas muy exitosas, lo tengo que decir, y reconociéndolo, que siempre que pones sobre la mesa algo que en campañas políticas es sustantivo, ¿no? Que es el villano, ¿no? A ver, yo traigo un héroe, tengo un villano, este héroe qué va a resolver y hacia dónde nos vamos a ir, ¿sí? Ahora, desde tu perspectiva en el nuevo régimen, bueno, ya no tan el viejo nuevo régimen, el régimen que lleva 6, 7 años, ¿qué en tu perspectiva sí está teniendo como logro y qué le está faltando y qué en términos de perspectiva histórica observas un poco pensando en una suerte de comparativa con lo que hizo el régimen del nacionalismo revolucionario del siglo XX? Hoy este régimen, ¿para dónde estaríamos pensando que podría ir? Es que es bien interesante cómo lo estamos abordando porque
Si se fijan, eh, cuando hablamos del PRI y cuando hablamos de esta nueva etapa de Morena, sí nos referimos al régimen. Y cuando hablamos de PAN, creo que hablamos de sistema de gobierno. Hay una diferencia abismal. Régimen significa cambio de reglas de un sistema y una instauración que permita que dure ad infinitum, si ustedes quieren, ¿no? Ahorita, como decía Pepe, un reich de 1000 años. Sistema implica una temporalidad que puede ser sexenal, trianual. Entonces, hay una diferencia abismal que me lleva justamente a lo que acabas de preguntarme. Desde la perspectiva de régimen es muy difícil hoy construir una narrativa únicamente lineal de villano versus héroe, porque el villano no es villano. El villano que antes estábamos nosotros viendo, volviendo al 2010, veníamos de que era un peligro para México López Obrador, que esa fue la narrativa y el relato que se intentó construir del 2006 en adelante, pues ahí se incuba y él entiende muy bien que tiene que ir a las raíces del país para empezar, como decían, gota a gota, a instalar su narrativa y a decir que la transformación, el nuevo régimen y demás era justamente lo que venía. Me parece que aquí viene un choque, porque hablaba justamente ahorita Toño de algo fundamental con el tema de la violencia. Calderón muchas veces abordó el tema de la guerra como una obligación moral. Me parece una afirmación muy dura. ¿Por qué? Porque es como ves la forma en que estás abordando un problema, ¿no? Y desde luego la construcción de términos se vuelve muy compleja con esa perspectiva porque pues no es estar haciendo las cosas únicamente por funcionalidad o demás, sino por una obligación moral que pues viene muy, muy arraigado profundamente a lo que había de esta concepción postrevolucionaria del PAN, que curiosamente también es producto de la Revolución Mexicana. O sea, vuelvo un poco a la perspectiva de que también creo que 2010 se creó mucho que iba a haber un entre renacimiento, conflicto social o demás, como sucedió en los dos centenarios anteriores, que producirían algo profundamente distinto y que también no sucedió. Vuelvo a lo mismo, sí hay una alternancia, pero a la postre vimos que no se acercó, pero para nada, un cambio de régimen. Y eso justamente provocó, uno, el desencanto acelerado por parte de la gente y fomentó pues el crecimiento de lo que hoy vivimos. Creo yo que el principal error, cerrando un poco el tema, pensando en justamente el nacionalismo revolucionario y demás, es que el PAN en ese momento, y te lo digo con la responsabilidad de haber participado también en esos momentos en este trabajo político, no se hizo una creación de símbolos, no se crea un relato que permitiera identificar con fuerza símbolos y que le diera un verdadero valor a dos conceptos fundamentales que impulsaron ellos en este momento, que era cambio y transición, para permitir cosas que fueran mucho mayores para el país. Pepe, ¿importa hoy, al día de hoy, voltear al 2010 y decir si importó o no el centenario y el bicentenario de estas fechas vamos, que la historia del siglo XX puso como fundamentales y que hoy día con el nuevo régimen o el régimen actual las está tratando de volver a ponderar? Cuando uno voltea al 2010, ¿verdaderamente importa al día de hoy esos mitos fundacionales? Sí, desde luego, yo creo que sí, porque finalmente toda esta cuestión de los mitos fundacionales, ¿no? Las grandes narrativas y las genealogías pues, cósmicas, ¿no? Determinan y dotan a los países, a las naciones, a los movimientos políticos, sociales, de referentes, pues que los plantean como insuperables, ¿no? Y son indispensables. Entonces, aquí rápidamente, muy interesante, retomando dos ideas que manejaron Toño y Luis, eh, en este tema que decía Luis del régimen, ¿no? O sea, no hubo un régimen panista como sí hubo un régimen priista y se está construyendo un régimen obradorista,
o morenista, como le queramos llamar. El caso del PRI no fue el único, pero sí tal vez de los más significativos que a finales del siglo XX, un partido con una ideología que era el nacionalismo revolucionario muy poderosa y muy arraigada, de repente da un giro brutal y abraza, al menos en los hechos, pero también en sus documentos básicos, el neoliberalismo, vamos a llamarle así ahorita, esquemáticamente, ¿no? El neoliberalismo. Un cambio radical. Alguna vez en esos años, creo que fue Carlos Castillo Peraza, ¿no? Del PAN, que dijo, el hecho de que Salinas y Cedillo implanten el modelo neoliberal para nosotros constituye una victoria cultural. Así lo dijo. O sea, están tomando nuestras ideas de política, de Estado, de economía, y las están llevando a cabo sin que nosotros nos manchemos las manos. Y Tal tenía vez por razón, ¿eh? eso, ajá, y tenía toda la razón, tal vez por eso el panismo, Vicente Fox y Felipe Calderón, no se vieron en la necesidad de cambiarle ninguna tuerca fundamental al régimen. Estaba funcionando para lo que ellos querían en su ideario histórico, ¿no? Al menos en lo político y en lo social, porque sí había una gran contradicción en el tema de la democracia, ¿no? Y de desmontar el sistema autoritario. Ahí pues tampoco le movieron porque ese sistema les permitía seguir implantando toda la idea que tenían de economía, de sociedad, de relaciones con el mundo, etcétera. Y la otra idea que puso sobre la mesa Toño, sobre la violencia, es muy interesante porque siempre decíamos, bueno, 1810, la violencia de la Revolución de Independencia, ¿no? 1910, pues, ¿no? La violencia de la Revolución Mexicana. ¿Qué va a pasar en 2010? Pasó el 2010 y no hubo esa explosión. Pero ahora, como lo dice Toño, es una perspectiva muy interesante, porque si lo vemos hacia atrás, sí hubo una violencia tremenda. Sí se puede calificar de una verdadera guerra civil, lo que se desató a partir de esta lucha del régimen, del gobierno de Felipe Calderón contra el narcotráfico. Bueno, se triplicaron las tasas de homicidios, unas escenas dantescas, ¿no? Y sí, los que estaban peleando aparentemente eran los malos, los criminales, ¿no? Pero uno, pues no dejaban de ser mexicanos. Dos, no dejaba de haber una violencia brutal, ¿no? Y tres, la cuota de muertos y de dolor y de desolación fue inédita. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, el 2010, en ese determinismo centenario, ¿no? Pues también tuvo su cuota de lucha sangrienta entre mexicanos, ¿no? Hermano, antes de perfilar el cierre, ¿algún comentario? Sí, por las intervenciones que hemos escuchado, me da la impresión de que eh, el PAN no logra una identificación con el grueso de la población. Digo, no cuestiono sus principios, que pueden ser de virtudes muy, muy respetables, pero el grueso de la población no se identifica con eso. Está en otro ámbito que ha sabido explotar tanto el PRI en el pasado como ahora este régimen obradorista, ¿no? Me parece que esos son los elementos básicos de estos mitos fundadores, piedras elementales como para construir una narrativa poderosa. Pero a ver, no se identifica con el PAN, pero más allá del PAN como tal, es con todo esto que mencionaba Pepe, un régimen neoliberal, es decir, Claro, con una manera muy particular de ejercer el poder desde la economía, desde cierto tipo de ejercicio de la administración pública, pero que vaya, si me apuras, es de Salinas a Felipe Calderón. Y lo que pareciera ser, y quisiera en eso, mi querido Toño, si me pudieras ayudar con una reflexión también, si es que en estricto sentido, nuestra sociedad, más allá de las demás, pero nuestra sociedad, la mexicana, ¿sí? Al ver cómo respondió y cómo se estructuró, cómo se configuró y lo configuró el siglo XX, un nacionalismo revolucionario como el que conocemos, del cual el mismo régimen del 82 al 2000 se aprovechó muy bien, pero fue corriendo por otro lado en términos económicos, financieros, etcétera, y que al día de hoy la 4T está recurriendo también a ese mismo tipo de estructura
sociohistórica y de símbolos, de representaciones, que tiene una manera muy particular que podemos estar a favor o en contra, yo más en contra que a favor, pero eso da igual, ¿sí? De cómo se configura la sociedad en torno a cierto tipo de pilares simbólicos, ¿sí? ¿Es lo que necesita este país? ¿Hay la manera de poderle dar la vuelta a eso? Ya es una condición nacional el tener que, lo que decías tú de manera muy frecuente, hermano, se quiere tener el amo, ¿sí? Se quiere tener el caudillo. Somos una sociedad que proviene del tlatoani y del conquistador. Y luego de ahí viene el cacique, y luego de ahí viene el presidente. Y de ahí viene de nuevo otra vez un caudillo en el 2018. ¿Estaremos condenados hacia eso, querido Toño? ¿Tú cómo lo ves? Ay, qué difícil está eso, espero que no, pero, y yo Te creo que hizo, no, o sea, realmente, te hizo pregunta de examen profesional, no se vale sí, eso. pero yo creo que la institucionalidad de nuestro país está hasta cierto punto acendrada. Yo no veo un caudillo, eh, por lo menos en la personificación de Porfirio Díaz, ¿no? O de Santa Ana, no lo creo ahí. Pero una cosa sí creo, porque ninguno de nosotros va a llegar al 3010, ¿no? Entonces, esta construcción de narrativas a partir de un año cada siglo, pues nos queda muy lejos, le queda muy lejos a Morena, pero sin duda está construyendo sus propias efemérides, ¿no? Sin duda pronto vamos a estar celebrando el juicio de desafuero del presidente López Obrador como un momento fundacional del país, como está siendo interpretado. Y va a ser muy fácil sustituir fechas. Porque al final, si tú estamos empezando esta transmisión hablando de tu propia vida, hablando de cuántos años tenías, etcétera. Si nosotros nos ponemos a ver que alguien nacido en 1990, que tiene 35 años hoy, ya vivió, pero no se acuerda, y entonces lo descarta. Para ellos que les hables del PRI y del maximato y del régimen priista, etcétera, es algo que no entienden, no tiene por qué, y son de los libros de historia. Lo que vivieron ellos es el panismo. Y luego vivieron también la alternancia. Para muchas de estas personas, para el gran bloque de jóvenes en México, han vivido una democracia, no han vivido una dictadura. Para ellos eso es algo real. Y esta nueva democracia, la que está construyendo Morena, si la podemos llamar de esa forma, va a tener también sus símbolos, va a tener sus fechas, va a tener un panteón propio que va a marcar los siguientes años. No veo ese caudillo, pero sí veo toda una estructura ideológica en formación que va a ser un referente para nosotros, inevitablemente en los próximos años. Luis, ¿algún apunte sobre este aspecto? ¿Estamos condenados o no a esto? ¿Hacia dónde nos dirigiríamos? ¿Tú cómo lo ves? Pensando en el tema de régimen, Ahora te, instauración, ahora te toca a ti el examen, Luis. sí, no, pues pensé que eso ya me había librado hace algunos años, pero me invitan a podcast y a ti también, justamente de examen profesional de historia, que no es nuestro margen, pero bueno, sí de Muy ciencia política, agradecidos con ustedes. que es tremendamente apasionante. Sí, sí. Volviendo al punto, eh, creo que el caudillo tiene un papel muy importante en la fundación del régimen, pero el régimen funciona después por sí mismo y haciendo la analogía, hoy por hoy ocupa ese lugar López Obrador, ya cumplió su ciclo en ese sentido. Y hacemos justamente el paralelismo, y perdón si así lo planteo, después ya no hubo caudillos posteriores al año 2000, 1930-1940. Ya hay una funcionalidad del régimen que crea liderazgos, símbolos y demás, pero justamente a partir de ese momento. Entonces creo que poniendo esos hitos, sí existe, pero ya hay una evolución para que el régimen se vuelva funcional y que traiga otros elementos que, siendo responsabilidad de los que hoy gobiernan,
pues deban de construir su relato que sea perdurable, que sea significativo para las personas. En ese sentido, creo, y algo que mencionaban me encantó, el tema de cómo o no se escribe la historia. Hay un dicho que creo que estamos todos muy familiarizados, que la historia la escriben los ganadores. Creo que justamente el gran problema entre el periodo 2000-2012 es que los ganadores decidieron no escribirla como debían de hacerlo. Y en ese sentido, la historia no deja de tener la necesidad de ser relatada, de ser presentada y de ser proyectada para que las futuras generaciones entiendan un poco cómo se da. En ese sentido, yo creo que es justamente donde hay otros elementos que se arraigan mucho más fuerte para dar identidad, para bien y para mal. Y pues aquí, con el tema de la violencia, pues parece que es lo que marca ese periodo de tiempo. Sí la hay, como bien decía Pepe, sí hay, tal vez no hay como parto durísimo, ¿no? Con muchísimo dolor que provoca algo, pero sí hay parto, si hay un nacimiento, si hay algo que obliga a que haya un cambio de dirección. En ese sentido, digo, no olvidemos, y traigo a colación con el tema de la violencia, 2010 vemos un magnicidio en Tamaulipas, hay un asesinato de un candidato a gobernador, prácticamente un gobernador, porque era en ese estado, en ese momento, ser candidato del PRI todavía significaba ser ya gobernador, y recuerdo muy bien este tema al momento que matan a Torre Cantú, pues este cónclave de todos los gobernadores en funciones del PRI. Beatriz Paredes presidiendo, ¿no? Y que prácticamente después de un cónclave, valga la expresión ahorita en 2025, surge un heredero de la candidatura que es el hermano de Torre Cantú. O sea, simbólicamente, tenemos justamente ese sistema histórico pintado de pieza a cabeza como siempre funcionaron y voy a decir algo, dando resultado, en el sentido de que hay aceptación, hay movimiento que creo que como mencionaba Isaac, no se logró en su momento echar raíz con narrativas con el grueso de la población por parte del PAN y que esto pues le tiene un costo histórico, que es algo que tenemos que ver. Pero digo, ya di ahorita varias ideas de cierre, pero me parece que es sumamente enriquecedor verlo desde la perspectiva de caudillo, sistema, régimen y legado histórico, que justamente es hacia donde tendría que ir narrativamente lo que estamos viendo hoy en día y que en ese momento, que era yo creo que un momento de recuperación narrativa y histórica por parte del nuevo PRI, pues estaba dando para dar pie a lo que vendría en el 2. Gracias, Luis Pepe. Una intervención antes de ir contigo, hermano, porque quiero cerrar con una, no provocación, pero sí con un ejercicio así un poco medio lúdico. A ver, venga, Pepe, por favor. Bueno, en este tema sí, la verdad que es muy interesante. Yo creo, decía, creo que era Daniel Cosío Villegas, ¿no? De que México era en el prismo clásico, una monarquía sexenal, ¿no? Efectivamente ya no era un caudillo eterno, como Porfirio Díaz, sino que duraba 6 años, pero en esos 6 años era todopoderoso y todos se plegaban a ese caudillismo sexenal, no por hablando de la clase política y de los factores de poder, no porque fueran adictos a la monarquía, sino porque convenía a sus intereses, era la forma de construir y reciclar intereses, ¿no? Eh, Hoy estamos hablando, en este centenario, de cómo lo construyó el PRI, cómo no lo aprovechó el PAN, y ahí qué estamos diciendo, o sea, como trasfondo, los dos grandes partidos políticos, proyectos, representaciones políticas, simbólicas, culturales, sociales de la sociedad en la política, ¿no? Hoy están muertos. O sea, hoy, 2025, el PRI y el PAN están borrados. Difícilmente, yo la verdad difícilmente veo posibilidades de que alguno de ellos, e incluso una fusión de ellos, regresen al poder. Es muy complicado, ¿sí?
Y aquí lo ligo con lo siguiente, el cambio de régimen. Esa monarquía sexenal, sobre todo en el priismo clásico, era tan poderosa porque el presidente de la República, tanto en lo político como en lo legal, o como decían en esa época, constitucional y metaconstitucionalmente, era irresistible, era un poder inmenso. Precisamente la transición democrática, todo este rollo que empezó desde 1997 a verse, ¿no? Distribución del poder, pluralismo que impidió la mayoría automática ¿no? del partido gobernante en el Congreso, órganos autónomos, mayor independencia del Poder Judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso hoy está sufriendo una transformación que apunta hacia una nueva centralización tremenda. Centralización y concentración. También se le está restando mucho poder a la federación, a los estados, y centralizando muchas atribuciones en la presidencia de la República. Entonces, sí estamos viendo un cambio de régimen en ese sentido, que hace necesario un caudillo, porque hasta hoy es López Obrador, pero López Obrador ahorita en una especie de retiro, ¿no? Retiro presente, ¿no? Porque se siente mucho su presencia. Están ahorita, yo creo, en el régimen obradorista, en esa transición donde o retoman el espíritu de Plutarco Elías Calles, ¿no? De decir, seguimos tolerando el arbitraje de López Obrador, o construimos la monarquía sexenal. Todo el poder para el actual, ¿no? Con la condición de que haya un ciclo y un recambio cada 6 años, pero de que sí hay una reedición del caudillo, vamos a llamarlo así, en la figura del monarca sexenal o del partido todopoderoso, yo creo que sí la hay, y creo, por tu pregunta original de examen profesional, que sí somos adictos, al menos hasta hoy, 2025, a esa relación con el poder, ¿no? No, solo una acotación, Pepe, porque creo que tienes razón. Mi única duda hoy con respecto a esta monarquía sexenal es que las anteriores tenían un control incluso de sus partidos. No sé si hoy eso aplique, no creo que la presidenta Sheinbaum tenga el control del partido. Es la primera presidenta quizás, o el primer presidente jefe del Ejecutivo que no gobierna con un partido totalmente controlado. Que no Es mi viene del impresión. partido formalmente hablando. Porque no viene Di- del partido no, formalmente hablando, ¿no? y de ahí también hay un tema histórico interesante. Regularmente, cuando llega este, vamos a llamarle como decía Pepe, el monarca sexenal, re- acaba siempre muy conflictuado con sus partidos, incluso algunos hasta renuncian después de ser presidentes. Eh, Históricamente así lo hemos visto en el país, por el nivel absoluto de desgaste. El único en la historia reciente moderna que no ha pasado eso al momento es López Obrador, pero también ha hecho afirmaciones muy fuertes de que si el partido llega a traicionar en algún momento los principios, él se va, ¿no? O sea, hay como este estira y afloje que apunta más hacia el régimen, más que al sistema de partidos y a la consolidación de otra cosa que sea cuasi democrática, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, o sea, parece que también, como conocíamos el tema de competitividad, alternancia, sistema de partidos y demás, se altera y vuelve con esta perspectiva, pero pues vamos, eh, este caudillismo, como decías, presente, ¿no? Que todavía sigue trayendo muchísimo sentido, yo creo que por lo poco que tiene que pasó, a dar identidad hacia futuro. Híjoles, me estalla la cabeza de tantas cosas que me pongo a reflexionar en tan poco tiempo. Déjame ir a los clásicos, a Maquiavelo y de Principativus. El único objetivo del príncipe es mantenerse en el poder a toda costa y como sea. Y como dice José, no hay mejor manera de hacerse presente que estar ausente. Eso es fundamental, ¿no? Y sentimos esa sombra, esa presencia durante este periodo que va apenas unos meses de nuevo sexenio, ¿no? Pues miren, la verdad es que
Yo no sé tú, hermano, pero yo estoy encantado con escuchar a todos y cada uno de ustedes. La verdad es que independientemente de que lo sigo en redes y sigo su trayectoria y que son, lo digo de manera genuina, un faro de luz de entendimiento de nuestros tiempos, hacia dónde van las cosas, hacia dónde apuntan, cosa que les agradezco que hayan estado con nosotros participando aquí. Nada más les pediría una reflexión breve, final, imaginándonos que logramos llegar al siglo XXII. Imagínense, ¿no? ¿Qué creen? Estamos en la celebración del siglo XXII. Vamos a imaginar, porque hubo una necesidad, y justo en este cambio de régimen, mucha del contraste del debate es, ¿habrá una narrativa de país, una sola narrativa? Hay muchas narrativas de país. ¿Cómo se va construyendo? Y algo de lo que hemos visto aquí es que, y lo apuntaron muy bien, la historia la escriben los vencedores. Y al día de hoy hay un grupo, una élite del poder que también, aun independientemente de que tiene sus confrontaciones internas, parece que está escribiendo la historia. Si estuviéramos en el año 2099, ¿cómo se imaginan así de grosso modo en términos de historia país, que fue la historia del siglo XXI mexicano? A ver, mi querido Luis, éntrale. Comienzo otra vez contigo con la pregunta de examen profesional. No, ya pasamos de examen profesional a oráculo, que es algo que es Oráculo, tremendamente interesante. exacto, sí, pitonizo todo aquí, sí, Creo que para el 2099 hay algo, 2010, 2025 y viendo a futuro, trae influencias y cambios que son muy difíciles de predecir, pero que van estando presentes. En 2010, por ejemplo, hay un hito que sucede de la primera gran filtración de documentos que fue claro, Wikileaks. Claro. totalmente, O sea, sí. ahí empieza un grave conflicto de cómo vemos cómo se desperdiga la información y se reproduce fuera del control de medios tradicionales. Esto para 2025 es pues, el pan nuestro de cada día. Los relatos y comentarios tienen una duración muy pequeña porque se sustituye con argumentos distintos y crean una posverdad. ¿Qué yo veo en el 2099? Pues uno, que no vamos a estar nosotros ahí, pero dos, Exacto, que atinado, correcto. muy ¿Quién probablemente, sabe? quién sabe, ¿verdad? La medicina va avanzando a pasos En agigantados una de esas, en una de esas. Eh, México va a seguir teniendo su esencia con añoranza sobre encontrar a cada paso su identidad y de cómo se tiene que construir el futuro, siendo el futuro algo que no necesariamente le es del todo tangible ni deseable. Volteamos mucho para atrás los mexicanos. Creo que volteamos para atrás tratando de encontrar respuestas, pero no tratando de construir realidades. Y esto me parece que muy probablemente se pueda superar. La información, digo, muy probablemente en ese momento pues, sea un país de 200 millones de mexicanos, es un chorro de gente. Y que tenga que estar inmerso en otras cosas. Ya se habrán vivido alternancias, cambios de régimen. Sí creo que independientemente de que ahorita haya una funcionalidad y crecimiento de 30, 40 años de lo que estamos viendo hoy, va a haber otro cambio, va a haber otra evolución. Y eso va a ser lo que va a regir a esas generaciones. Pero desde luego, voltearán a ver hoy el México que hoy estamos viviendo, creo que de una manera mucho más simbólica de lo que estamos viendo nosotros en el 2010. Lo que surge a partir del 2018 crea otro relato y ese relato es el que se analizará con esos ojos más sobre resultados y visión de cómo evolucionó ese régimen que como algo que fue pasajero. O sea, sí, creo que todos coincidimos que está surgiendo aquí algo que no va a ser tan perecedero en un par de sexenios. El asunto es justamente qué va a arrojar en el 2099, que va a ser, digámoslo así,
el preámbulo del estallido del 2110, que será algo que generará también expectativa, que generará otra visión y pues que desde luego pintará México con otra realidad. Pepe, gracias Luis. Pepe. Bueno, alguna vez me acuerdo que dijo Monsiváis, Carlos Monsiváis, el futuro ya no es como antes, ¿no? Y yo creo que sí, es tarea de los estadistas, ¿no? Ver, apuntar al futuro con altura de miras. Es impredecible, pero sí hay algunas coordenadas, algunas tendencias, ¿no? En el momento actual que nos permiten o suponer o plantear cuáles son la mejor ruta para un país y para el mundo hacia el futuro. Pero eso, insisto, es una dote, una virtud del estadista, ¿no? Y no sabemos cómo funciona la mente del estadista, pero sí sabemos que si se hace con el afán protagónico, con un afán poco original, con un afán acartonado de reeditar alguna cosa o demás, pues no siempre salen bien, porque si es así, a lo mejor en el 2110 vamos a estar celebrando el centenario del desafuero, ¿no? Y no puede ser necesariamente así. Entonces, yo me acuerdo de aquí, ya para cerrar, la cuestión esta la cita que hace Carlos Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, al inicio, de Hegel, ¿no? Donde dice, bueno, en alguna parte Hegel dice que los personajes y los acontecimientos de la historia se repiten, por así decirlo, dos veces. Y dice Marx, y yo agregaría, la primera como tragedia y la segunda como gran farsa. Me acordé ahorita por lo que decía Luis del asesinato del candidato en Tamaulipas. Lo sustituye un familiar, su hermano. Y luego en 2020, ahora en 2020, en Guerrero, ¿no? Que a Félix Salgado Macedonio le quitan la candidatura por trampas, ¿no? No lo mataron, le quitan la candidatura por trampas y lo sustituye un familiar también, en este caso la hija, ¿no? Y se aplica la máxima de Hegel y de Marx, ¿no? La primera como tragedia, la segunda como farsa. Esperemos que en 2110 tenga la profundidad de la tragedia mexicana, ¿no? Y eso tiene necesariamente que implicar que el futuro se empezó a trazar bien desde hoy, ¿no? Esa es la... Gracias, Pepe. Toño, para cerrar. Pues mira, yo creo que nos vamos a estar debatiendo todavía en el 2099 entre lo que hoy es la, el desenlace no concluido de la narrativa nacional. Creo que a pesar de que la 4T tiene, obviamente, esta vocación de heredar los movimientos populares, mexicanos, etcétera, está tiene la dificultad de conciliar la autarquía y la integración. Tiene la dificultad de decir, queremos un México que se vea hacia adentro. En su discurso es así. La presidenta no viaja, el mundo allá afuera no existe, es solo aquello que tenga sentido para nosotros, ¿no? La mejor política exterior es la interna, etcétera. Pero al mismo tiempo está la necesidad de la integración, ¿no? Y si hoy le dices a un morenista, ¿cómo ve eso? No existe. No hay una forma de conciliarlo. El propio presidente López Obrador encontraba difícil conciliar la relación con Estados Unidos y la integración con América del Norte y su propio proyecto de desarrollo nacional. No creo que vayamos a resolverlo. Creo que hacia adelante podés tú pensar en la atomización de México en el 2099 o la integración de México a alguna parte de Estados Unidos o a la región norteamericana, o un camino todavía medio tortuoso que no hemos encontrado. Pero creo que la tensión que vivimos hoy y la falta de una narrativa unificadora la vamos a seguir viviendo. La vamos a discutir este año con la renovación o el siguiente con la renovación del TEMEC
y preguntarnos qué queremos. Es una discusión de hace 35 años que va a estar ahí. Entonces, no te puedo decir cuál será la dominante, porque creo que vamos a estar viviendo estas tensiones, pero sin duda la responsabilidad de los gobiernos va a tener que ser esa, el dar esa construcción del México que queremos y alinear a todos para llegar allá, porque como vamos, seguimos teniendo esas dudas y seguimos teniendo un doble discurso. El discurso de la integración y sus beneficios y el discurso de la autarquía y sus beneficios. Y ahí tenemos el TEMEC y el Plan México, ¿no? Y eso es irreconciliable. Y creo que ese es nuestro dilema. Muchas gracias, les agradezco este ejercicio. Yo entiendo que luego son ejercicios que están más allá de lo que de repente uno quisiera de manera seria, pero yo se los agradezco, se los reconozco, se los respeto, porque de verdad conocer de ustedes el análisis de lo que pasó, el observar nuestro presente y por lo menos tener una visión de veras me mantiene en ese respeto y admiración por ustedes. Hermano, Pues 2010. han sido aprobados en su examen de grado. No, hombre, yo soy el alumno aquí. Y de, Yo soy... y de pitonizos, porque ya le entramos a esa parte también, ¿eh? No, sobre todo agradecer que Sí. hayan tenido el tiempo para estar aquí con nosotros. La verdad es que a José ya lo conocía, a Luis y a Toño no, y la verdad son personajes fundamentales para escuchar. Me voy con muchas reflexiones, pensando, Claro. y yo quisiera volver a verlos con otras temáticas tan interesantes, ¿no? Como las que están manejando el día de hoy. Prometemos ya no para hacer preguntas profesionales ni de oráculo. Una propuesta, Alex, Adelante. y eso se la debemos a Toño. Algo sobre el fútbol, porque ese Claro. universo, La tragedia nacional. exacto, sí. El masoquismo nacional, ¿no? Ese amor no correspondido, aunque Oye, últimamente. ¿qué diría Hegel del fútbol mexicano? ¿No? Es Sí, exacto, sí. uno tragedia, otra tragedia, y Ajá, luego vienen las grandes farsas, pero ya llevamos como 7 de esas, ¿no? sí. Ahí Aunque está no lo sobre la crean, mesa. vamos a destinar un episodio dentro de estos Y, 25 al fútbol. y Créanme, fue créanme que sí. algo que mencionaste ahorita, Alex, y haciendo referencia al tema de Argentina-México, Sí. y después del 2012 que viene la primera medalla de, Seguro. de México de oro, pues viene el examen profesional, valga la expresión, de este nuevo régimen morenista en el 2026 con el Mundial de Fútbol. Totalmente, totalmente, Y la imagen de ese programa, totalmente, lo que totalmente. mencionaba Toño de ese partido contra Argentina, Javier Aguirre, nuestro caudillo, la conferencia de prensa previa, era la derrota, hablando, con la gorra así, anunciando que íbamos a entregar la nación, ¿no? A los argentinos. Y hay toda una serie de anécdotas, si me apuran también ya para en mérito de su tiempo, de lo que ocurrió cuando el terremoto del 85 y el siguiente año el Mundial 86, en torno al ánimo social, y de lo que incluso hay quienes sostienen que desde la presidencia de la República había la intención de cancelar la Copa del Mundo, pero que alguien por ahí, no sé si desde la Secretaría de Gobernación o mismo presidencia, dijeron no, tenemos que llevarla a cabo porque esto implica al final del día un tema de ánimo nacional. Da mucho de qué hablar. De veras, muchísimas gracias, Antonio Carranza, Luis Rodolfo Oropesa, José Reyes, mil gracias de nuevo por estar con nosotros. Nuestro respeto, nuestra admiración. Esta es su casa, esperemos verlos pronto de este lado, que sigan los éxitos para todos y cada uno de ustedes. Hermano, nos vamos. Gracias, saludos Vamos. a todos. Muchas Un abrazo gracias. fuerte, gracias. Gracias, hasta entonces.